No lo podemos hacer mientras que el dueño del canal no lo pida. ¿Te das cuenta? Entonces, tu comentario, mi querido Fonchi. Adelante. Sí, en efecto, Sandro, sí, recuerdo ese capítulo de Black Mirror. Me hubiera gustado volver a verlo, pero bueno, lo has sintetizado bastante bien. Ya recuperé el recuerdo de qué trató. Tiene muchas más escenas, por supuesto, ¿no? Por supuesto, sí. Lo interesante es que cuando me preparaba para el programa, quería encontrar la forma de aportar como psicólogo qué es lo que sucede psicológicamente con la gente que ve vulnerada su intimidad y su seguridad. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando, al menos a mí me sucede, ¿no? Cuando yo subo a un juego mecánico, no dejo de tener temor de que falle la máquina, de que algo pueda pasar, porque no tengo el control, ¿correcto? Me sucedió en una rueda de Chicago en París. Llegamos al punto más alto y yo nunca había tenido temor a las alturas y entré en un estado de pánico brutal, porque decía yo, ¿qué pasa si falla algo? ¿No? Estaba con mis hijos, y entré en un terror que no pude controlarme a mí mismo, y mis hijos se mataban de risa porque nunca me habían visto así. Entonces uno de ellos se movía dentro de la cabina y la cabina pues oscilaba, ¿no? Y eso me ponía más alterado, y cuando he visto que ya me comentaba alguien que en Estados Unidos ya hay autos que están circulando sin piloto, me preguntaba yo, ¿me sentaría como copiloto de un auto así, dejándole toda la confianza a una máquina, ¿no? Que en teoría tiene mayores probabilidades de no fallar, a diferencia del ser humano, pero esa sensación de inseguridad es lo que tú has sentido, lo que definitivamente Tony Reboredo sintió en el momento de descubrir lo que había pasado. Y recordé la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿no? Maslow es un psicólogo humanista, que él explicó que la razón de ser de todo ser humano, y ya lo he comentado antes en el programa, es autorrealizarse. En la pirámide es el punto más alto, la autorrealización. Pero para tú llegar a autorrealizarte no lo puedes hacer sin antes tener 4 escalones previos. El más básico son las necesidades fisiológicas. Evidentemente, si tú no tienes para comer, si tú no puedes ir al baño y tener la intimidad, la seguridad de que nadie va a entrar y nadie te va a ver calato defecando de repente, entras en una situación psicológica de estrés, de ansiedad, y eso es la primera base. La segunda, adivina cuál es, la seguridad, ¿no? Maslow decía, el ser humano no puede autorrealizarse si es que no siente seguridad. Y claro, si te pones a pensar, qué sabio en el mundo, desde los filósofos antiguos, grandes teólogos, podría haber llegado al nivel de raciocinio, de altura, de comprensión de la vida, sin haber cubierto sus necesidades fisiológicas y sin sentirse seguro. O sea, cuando tú no te sientes seguro, no eres capaz de llegar a los otros 3 escalones de esta pirámide de 5 niveles, ¿no? La tercera es las necesidades sociales, sentirte parte de una comunidad, tener amigos, formar parte de un círculo social, etcétera. La cuarta es la estima y el reconocimiento. Una persona no se puede autorrealizar si no se quiere a sí misma y no recibe un reconocimiento mínimo. Y finalmente, como reitero, llega la autorrealización. Pero el segundo nivel de esta pirámide es la seguridad.
Y lo que ha sucedido es que cuando tú me llamaste y me contaste la situación, no necesitaste hablarme de tu estado psicológico, porque automáticamente me di cuenta que era gravísimo lo que te estaba pasando. Tú estabas en una situación en donde incluso, yo no sé si tú te acuerdes, sollozabas, ¿no? Sentías tal angustia, tal estrés, tal... y eso que ahí ya estaba tranquilo, ¿ah? Imagínate, claro, yo lo sé, Sandro. Y perdí, Ana Rosa me vio acá y yo perdí el habla en un momento. Porque, claro, joder, después de lo que ya había pasado al día siguiente, encima que veas que están jugando con los nombres de tus contactos y eso se refleja en el WhatsApp, porque el WhatsApp depende de los contactos de Google. Entonces, joder, o sea, ya pierdes control sobre todo. Absolutamente. Entonces, por eso digo, nos hemos llegado a mimetizar tanto con el Internet, como no era antes, que de alguna manera eso como que fuera parte ya de tu cuerpo. Absolutamente, Sandro. El otro día leía un artículo que decía que solo partiendo del celular, que es el dispositivo más inmediato con internet que tienes todo el tiempo. Cuando tú sales a la calle y te olvidaste del celular, puedes estar yendo a la tienda que queda a 2 cuadras, pero mucha gente tiene que regresarse a recoger el celular porque esa sensación de estar desconectado te genera ansiedad y estrés. Pero regresando al tema de lo que estamos hablando, cuando alguien logra meterse a tus redes, logra raptar tu información, te encuentras absolutamente desnudo para este siglo XXI, ¿no? Y mira, querido Fonchi, es peor que te roben el celular. ¿Por qué? Porque si te roban el celular con la cuenta Google, para los que usamos smartphone, recuperas la data. Pero acá no, te están robando la cuenta Google en sí. Por supuesto, yo lo entiendo. Ponía el ejemplo del celular como un paso previo, ¿no? Ajá. ¿A qué? ¿Paso previo a qué? Nos está pasando lo que le pasó a Mikhail Gorbachev con la perestroika. Cuando se abrió Rusia y entraron las cámaras del mundo por primera vez después de décadas a descubrir que Rusia no era el paraíso que siempre pintó. Había un nivel de pobreza brutal, hambre, etcétera. Mikhail Gorbachev a Mikhail le preguntaron, ¿qué crees que pasó con la perestroika? Y él dijo, la perestroika fue un auto que encendimos sin saber manejarlo. Nunca me voy a olvidar de esto porque, bueno, el tema de la perestroika fue probablemente uno de los sucesos más importantes del siglo XX. Pero siento que está pasando exactamente lo mismo. A las personas de a pie como yo, ¿no? En este caso, tú, Jorge, Ana Rosa, probablemente sepan mucho más de internet y de seguridad y de cómo manejar las cuentas, cómo recuperar ciertas cosas. Pero una persona que con la justa sabe prender el celular y contestar llamadas, que es mi caso, en realidad la sensación de falta de seguridad te puede estancar en la vida. Imagina ahora el nivel del que tú hablas, ¿no? En donde raptaron, por ponerlo entre comillas, todas tus cuentas de Google. Imagínate, ¿no? Y de Facebook. Y Facebook, y YouTube, y todo lo demás. Y cada día que pasa, cada hora que pasa, estamos dándole más confianza a todas estas... todos estos programas de internet, a todos estos espacios que te brinda y te facilita tipo Google, todo tu trabajo, toda tu vida. Yo he escrito cosas de mis hijos como un diario personal, el otro día lo encontré. Imagínate que eso te lo quiten, ¿no? Imagínate que pierdas las fotos de tu familia, que muchos parientes ya fallecieron. Antes las tenías todas impresas en cuadros en tu casa. Hoy en día todo lo tenemos en las computadoras. Poca gente imprime fotografías. Entonces, psicológicamente, no es solamente el hecho del temor, de la inseguridad, de esta sensación que, como tú bien lo has dicho, Sandro, ha llevado a mucha gente al suicidio,
sino es el hecho de a dónde acudo, ¿no? Tú me contabas, y mira, tú eres una persona que tienes muy buenos contactos en el mundo de las redes y de la internet en general. Eres probablemente uno de los pioneros en el Perú en manejar un programa de radio por internet y todo lo demás. Que se lleven 20, 25, 30 años de tu vida, que no son datos numéricos, ahí hay emociones, hay sueños, hay objetivos, ¿no? Realmente creo que, como tú bien lo decías, mucho más fácil es que se metan a tu casa a robar, porque algunas cosas materiales las puedes conseguir de nuevo, pero información que tienes tú en tus cuentas, más allá del tema monetario, porque ahora todos tenemos los aplicativos de los bancos en el celular, y esa es otra cosa impresionante, ¿no? O sea, confiamos a una empresa como Rappi o como cualquiera de estas empresas que generan, que te ayudan con el delivery de comida o de compras, desconfías, dejas tu cuenta abierta para pagar cada vez que tú pides algo. ¿Y quién te asegura que no va a haber alguien en esa empresa que capte tu número? Porque tú ingresas allí tus claves, tus passwords y todo, ¿no? Entonces, la sensación... Este es algo parecido, perdona que te interrumpa, Fochi, y es muy bueno para complementarlo. Fíjate, Chica Migraña es una de las principales voces identificativas de acá de su frecuencia primera, que reside en México. Tiene varios negocios, entre ellos también del turismo, y hace poco ella tenía un pequeño, digamos, hipo económico, o sea, un pequeño bajoncito, y tuvo el gran error de bajarse uno de esos e instalar uno de esos aplicativos de préstamos fáciles, eso que le llamamos acá gota a gota, que también hay en otros países, esto es internacional, claro. Ya, entonces, que se llamaba Pay. Dice ella que lo bajó, y fíjate qué curioso, y tiene que ver acá con lo que estás hablando. Te dice, sí, bueno, no importa que usted esté en el central de riesgo, todo, le vamos a dar cuánto quiere, tanto, muy bien. Y puede ser una cantidad mínima, pues estamos hablando de 300 soles, 500 soles, que es fácil de reponer. Pero eso sí, en el caso de ella, no le decía que tenía que pagarlo diario, sino cada semana. Muy bien, perfecto. Entonces calculó el tiempo y dije, ya, yo lo pago, etcétera. O sea, que digamos que en un mes o 2 meses ya lo terminaba de pagar. No sé cuánto exactamente pidió, pero no era mucho. Era, digamos, 300, 500 soles al cambio, no en pesos mexicanos. Pero qué curioso, este aplicativo, y eso es para que escuche también el público, le dice, ok, está bien, nosotros te vamos a dar, no importa la garantía, todo, porque creemos en ti, te ponen todo bien colorido, pero me tienes que dar privilegios, y te va pidiendo para ver todos tus contactos, todo tu material, todas tus fotos, todos los videos que tienes en el celular, y tu acceso irrestricto a Google. No lo tienes que escribir, simplemente te sale la alerta. Entonces dar sí o no, te lo va pidiendo el celular, el aplicativo. Entonces tú le das sí a todo, y te ponen un tiempo, porque tienes que hacerlo rápido, ¿ya? Y tú le das sí a todo, perfecto, muy bien. Resulta que te pasaste un día en pagar, como le pasó a ella, dice que se vencía un sábado o un domingo, y dijo, bueno, ya lo pago el lunes. El lunes a primera hora comienza a recibir llamadas, dice ella, de toda la República Mexicana para pedirle eso, y de muy mala manera, diciéndole que era una tal por cual, una prostituta, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego comienza a recibir las llamadas de sus contactos, de sus clientes, de sus amigos, con fotos privadas de ella, videos privados que habían extraído de su móvil, donde le decían, esta deudora, ves, no pague, y así le tienes confianza, insultándole a sus contactos. Todo lo sabían, todo, ¿no? Y cada vez se ponían peor, porque tenía que seguir pagando y pagando, al extremo que ella ha dicho, simplemente ya no contesto más llamadas. Pero al no contestar las llamadas, también está perdiendo sus clientes, su cartera de clientes se está yendo al diablo, ¿no? Sí, entonces, y no es justo, porque yo la conozco ya muchos años, 20 años, es una maravillosa persona, muy honesta. Entonces, y al final, bueno, al menos ese tipo de extorsionadores, algo puedes tener contacto con ellos, porque te mandan a cobrar y te mandan, como se dice, la moto.
Pero esa es una pequeña rama del asunto. No sabes al final quién está en la cabeza, ¿no? Entonces, y otros son los montadeuda, que ni siquiera lo pediste, ni siquiera te instalaste nada, pero agarraron tu número y ya está, listo, ya te yucaron la deuda, ¿no? Entonces, o cualquiera de esos aplicativos como los que están dando ahora, que yo los he mandado a rodar, por supuesto, que te dicen, te estamos hablando de Indeed.com, te estamos hablando de Computrabajo, o de Google también, de Google, de Microsoft, o de cualquier empresa así importante, y tenemos una oferta de trabajo para ti, donde puedes ganar cada semana 2.000 soles. ¿Te interesa? Y le pongo no quiero. Y sigue, porque es un bot, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que quiero al final? Que te instales un aplicativo. ¿Y para qué te instalas el aplicativo? También para lo mismo. Y al comienzo comienzan a pagarte, te pagan 10, 20, 30, pero luego comienzan ya a sacar de tu plata. Cuanto más vas dándoles confianza, más plata te van sacando. Acá hay denuncias de gente que al final han perdido 80, 50, 100.000 soles. Les montan deudas, se averiguan si tiene poder de crédito para pedirle a los bancos, lo piden en su nombre. No tienen límites. No tienen límites para poder hacer. Y si tienes contacto con clientes, también lo hacen. Pueden hacer keyloggers, es decir, saber lo que está escribiendo, digitando la persona en su celular o en su computadora en forma remota para todos tus contactos. O sea, es realmente brutal el nivel de consecuencias que puedes pasar, y una persona prácticamente se puede desquiciar, se puede volver loca al final, y sientes pues que la vida ya no le vale nada. Puede simplemente reiniciarse, me cambio de nombre, pues empiezo de nuevo, y todo lo puede orquestar una sola persona. Claro. Yo no sé, Sandro, si tú tuviste la oportunidad de ver ya la última temporada de Black Mirror. En el primer capítulo, no recuerdo el nombre, pero pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando tú das permiso a una entidad cualquiera, llámese Netflix, llámese HBO, por la prisa dice ya acepto y no lees. Es más, te sale la opción de poner he leído los términos y condiciones, y tú simplemente pones sí, porque no te imaginas que puede haber alguien en el mundo con el nivel de maldad de utilizar contra ti esa información. Por cierto, ese capítulo describe perfectamente la modernidad. Entonces, este nivel de inseguridad cibernética del siglo XXI, en donde hablamos ya de crímenes y criminales avesados, ¿no? Que no creen en nada ni en nadie, a las personas de este siglo va a empezar a generarles un nivel de incertidumbre, de inseguridad cada vez mayor, que podría hacer que las personas, en algunos casos, no logren seguir desarrollándose existencialmente. A ese nivel de peligro estamos llegando. No es que se lleven tu plata, no es que por ahí se lleven, qué sé yo, una tesis. No, es tu vida la que cada vez pones más en manos de una máquina que finalmente tú no sabes quién está detrás de ella, quién la maneja, quién la controla, quién es el responsable. Y trata de llegar, tú mismo me contabas de que cuando te comunicaste con Google eran bots, probablemente la mayoría, y luego llegaste a comunicarte con una persona, pero esa persona, ese ser humano, tampoco podía darte la información que necesitabas en el momento, y tú eres una persona que maneja los términos, los conceptos, sabe más o menos qué pedir, cómo pedirlo. En mi caso, estaría atado de manos, ¿no? Entonces, es algo que debemos tener mucho cuidado. Todas las personas que nos siguen en este programa tan importante como Extremos, tengamos cuidado de tratar de manejar lo mejor posible nuestros propios niveles de seguridad cibernética. Yo me imagino, Sandro, que si ya no existen, porque deben existir, me imagino,
van a aparecer muchas empresas dedicadas a la seguridad cibernética exclusivamente, ¿no? Y la gente va a pagar lo que sea necesario para que tu máquina esté totalmente segura. Y yo no sé si sea 100% falible, ¿no? Pero a ese nivel estamos llegando, ¿no? Y de verdad no es solamente una anécdota de, oye, mira lo que me pasó, es que pueden arruinar tu vida, pueden arruinarle la vida a un ser humano. Y aquí viene la pregunta, querido Fonchi. Ajá. ¿Qué hacer conmigo, con la persona, con uno mismo? ¿Qué puedo hacer en ese momento? ¿Vale la pena echar por la borda la vida cuando te pasa eso? No. Y yo quiero agradecer públicamente a Ana Rosa. Cuando ya hubo porque eso fue en 2 oleadas. La primera cuando nos roban las cuentas, y la segunda cuando en mi cara, on your face, como se dice, veo que estaban cambiándole los nombres a mis contactos y poniéndole los nombres con los cuales yo coloquialmente los trato. Joder, o sea, ¿qué es esto, no? Y en mi cara, yo no lo estaba haciendo. O sea, veo, es como que te estén de repente escribiendo en la pantalla alguien más, que no eres tú, y no sabes quién es, ¿no? Y no es negociable, ¿no? Porque esa gente es muy hermética. Si Google es hermético, esta gente es recontra hermética y no les interesa negociar, hablar, cuanto quieran, no, nada. Simplemente tienen un objetivo concreto y ese lo hacen, punto. El profesional, el cracker o hijacker profesional actúa así. No hay negociación, mira que, ya, jajaja, eso lo hará un amateur, ¿no? Pero el profesional es muy sistemático, muy frío, no, muy calculador. Yo, y Ana Rosa acá es testigo, ese día, el lunes, que fue el segundo día de la situación del vandalismo, cuando vi eso de que se comenzaban a cambiar los contactos, además de lo que ya se había producido. O sea, estamos tratando de remediar el asunto inicial, y encima me cambian los nombres de los contactos y me hacen esa jugarreta. O sea, yo me quedé sin habla por unos momentos. No podía hablar, se me adormeció la boca. Claro, ya era demasiado. Claro. Y te dije, sentía ganas de vomitar, tenía arcadas. Sí. Y no es que estaba mal del estómago, sino que sentía arcadas. O sea, ya era demasiado. O sea, basta, ¿no? Y yo quiero agradecer públicamente a la Rosa que estuvo en ese instante a mi lado. Todavía Lisette no llegaba en ese momento a la oficina, se había tardado. Y de repente me ve en esa situación y nada, pues, ¿no? O sea, inmediatamente tuve que agarrar fuerzas de flaqueza y formatear el móvil inmediato y desasociarlo totalmente de esa cuenta de Google. Totalmente. Claro, mira, tú supiste qué hacer. Yo no entiendo lo que me estás diciendo. Me imagino que tengo una idea de lo que me estás diciendo, pero que todos tus contactos de Facebook, ejemplo, ¿no? Si se llama, no sé cómo me tendrás a mí, Sandro Parodi, ya se comienza y le ponen pues Sandrito, pero tú no se lo has puesto. Ya, o le ponen SP, SMPC, o le ponen alguna otra cosa, ¿no? O le ponen paciente Sandro, ¿no? O gordo, ya, le ponen. ¿Me entiendes? O sea, tú no lo has hecho, lo estás haciendo, y lo ves en tu cara que te lo cambian una y otra vez. ¿No? Entonces, no, pues, o sea, significa que ya perdiste el control. Ya es como cuando entras por TeamViewer o AnyDesk, ¿no? Entonces, exactamente. Ya dice, esto no está bien, o sea, esto está mal, ¿no? Entonces, ahí tienes que ya tomar una acción radical. Yo creo, y Ana Rosa ahí me aconsejó muy bien, que una de las cosas más importantes para hacer en esos casos es respirar, ¿no? Para que se te oxigene el cerebro, ¿no? Porque sientes que, joder, ¿no? O sea, esto ya no tiene salida, ¿no? Así es. Mira, Sandro, yo quiero aprovechar, no sé si ya lo has hecho en el programa, pero quiero aprovechar de usar, y te agradezco que utilices el ejemplo de la experiencia tan horrible que has tenido que vivir, porque los padres que nos escuchan, cuyos hijos tienen un celular, tienen una laptop, tienen una tablet, tenemos que advertirles de estas cosas, porque los chicos fácilmente se pueden tomar selfies, las chicas pueden probarse vestidos, pueden probarse ropa interior, tomarse selfies, y de pronto esas fotos están en manos de un X, ¿no? Y te las muestran y te dicen, oye, mira, si tú no quieres que esto lo vea tu colegio, ¿no? Necesito que vayas a tal dirección, tal habitación de tal hotel y tienes que complacer a esta persona. Y cualquier chica
no va, la mayoría de chicas al menos no van a ir donde su papá a decirle, oye papá, mira lo que me está pasando. Eso, querido Fonchi, tú has sido muy, digamos, muy benévolo. Eso, digamos, lo harían los hijackers o aprendices de crackers peruanos. Lo que te harían acá sería algo peor. Dirían, a tal hora, tal día, te vas a tener que conectar y hacer un show porno desnudo, y eso por supuesto le ponen ahí un recaudador en bitcoins ante millones de personas que no sabes quiénes son, y lo vas a tener que hacer ya para ese grupo de gente, o mando esto a todos los contactos. Tal cual, ¿no? Nuevamente regresando. O le dices, y quiero que agarras que robes un banco y me deposites el dinero en bitcoins. Y lo vas a tener que hacer. O mates a alguien, o alguna cosa desquiciada. Porque esa gente no tiene límites, ¿eh? Claro, ¿tú te acuerdas de ese capítulo de la primera temporada de Black Mirror donde al primer ministro lo hacen fornicar con un cerdo, ¿no? Así es. Con una cerda, en realidad. Bueno, y gozar, y que tenía que disfrutarlo además. Exacto, o sea, ante televisión nacional, internacional, en vivo. Y cuando yo lo vi hace varios años, yo pensaba que todo eso era ciencia ficción, o sea, no, eso jamás podría hacerse realidad, y hoy día le estamos diciendo a todas las personas que nos siguen, cuidado, sí se hace realidad, ya es una realidad, y podría ser realmente grave, ¿no? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, sobre todo los padres que tienen hijos adolescentes, hijas chicas, de buscar una manera de asegurar, valga la redundancia, la seguridad de las cuentas de ese menor, porque como tú bien dices, pueden hacerle vivir un infierno, ¿no? Y esas mamás que tienen la maldita costumbre de, para que ya se tranquilice el niño, le dan su propio smartphone. Tal cual, ¿no? Y el niño puede estar abriendo cosas, mejor dicho, dando permisos para ver algo en YouTube o lo que sea, y sin darse cuenta de que está exponiendo el celular de su madre, sus cuentas, su información, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado, en efecto, con esta nueva realidad que estamos viviendo, porque nuevamente, regreso a Mijail, siento que hemos prendido un auto, ¿no? Y todos nos hemos subido entusiastas, porque caramba, las redes, el Facebook, antes era el High Five, y entramos esperanzados en que nuestros amigos nos van a seguir, mira la foto bonita, esta frase, y estamos metiéndonos en algo que podría ser realmente grave, ¿no? Entonces, he visto en películas muy modernas que ya hay toda un área del FBI exclusivamente dedicada a crímenes cibernéticos, por ejemplo, ¿no? Pero hablamos de los Estados Unidos. En el Perú yo no sé si hay algo así, y yo no sé si realmente puedan hacer algo para ayudarte, ¿no? En la Deviant se supone, pero todavía están en pañales, y eso que ya tienen convenio con Facebook, con Meta y con Google, pero aún están en pañales. De algo están haciendo todavía, algo han logrado, porque ahora están cayendo estos acosadores que están molestando a menores, etcétera. Por ahí un poco están, pero son gente pues muy amateur, pues muy torpe, que mandan los cazabobos, ¿no? Pon tu clave aquí haciéndose pasar por el banco, o sea, todavía, ¿no? Es el estilo antiguo, pero ya lo moderno, lo que están haciendo ahora, esto es, como bien ha dicho Reboredo en la entrevista, son las ligas mayores, ¿no? Son gente que sabe muy bien lo que hace y por qué lo hace, y ahí me lleva a preguntarte, querido Fonchi, y de aquí, por favor, el equipo que está ansioso de hacerte muchas interrogantes, es lo siguiente. Yo he tratado en algunos casos, cuando hubo el tema del secuestro de nuestros archivos, con ¿cómo se llama, Jorgito, cuando te secuestran los archivos? Tiene un nombre, es un tema... No, el cracker, no es cracker, es la vulnerabilidad de un sistema, mientras que el hacker, por otro lado, es aquel que modifica un sistema en función y en valor a un desarrollo. El ransomware, cuando te cambian los nombres de todos tus archivos y te piden cada vez que lo quieres abrir un dinero que lo tienes que enviar a una cuenta. Yo llegué a tratar con alguna de esas gentes
inclusive después de pagarle y antes de pagarle diciéndoles, ok, está bien, no siempre yo tratando de ser amigable, porque tienes que evitar, si quieres recuperar tu información, de que no se rompa la cuerda es muy débil y puedes perder la conexión con esta gente, y si la pierdes ya fuiste con tu data. Entonces, que a Dios gracias recuperamos el 99%, pero esta gente yo siempre les decía, les hacía otras preguntas sobre el tema de cómo pagar, etc., me respondían. Pero cuando le decías, bueno, pero oye, pero mantengamos, ¿no?, el contacto para otras cosas, capaz se puede necesitar, etcétera, ¿no? Para pagado, por supuesto, ¿no? O como tú hablarías con alguien, oye, pero hermanito, no, con ellos no hay hermanito, no hay nada. Ni hay otro tema. Es ese tema y punto. El resto es silencio, simplemente. No te responden. Entonces, ¿qué tipo de personalidad tan fría puede tener un ser humano? Sé que en otros países las realidades son muy diferentes. Hay esos vándalos informáticos en China, por ejemplo, normalmente, o en Tailandia, en Laos, etcétera, pueden pasarse todas 2, 3, 4, 5, una semana, prendidos al ordenador en zonas muy, muy pobres, inclusive, y creando formas de poder extorsionar o acumulando riqueza para dársela a terceros, inclusive, porque puede ser una cadena de necesidades. ¿Qué personalidad tiene esa gente que se enfoca en un solo objetivo y no dialoga? Sandro, espérate, antes que Fonchi conteste. Creo que en realidad, más que la personalidad del delincuente cibernético en este caso, es tan similar a cuando un delincuente secuestra a un niño y viene el negociador y el delincuente sabe que no puede hablar mucho con quien está interactuando, ya sea con la persona al que le está pidiendo el dinero, porque le van a rastrear. O sea, esas conversaciones que se dan tratando de alargar implican un riesgo, un peligro para el delincuente, que sabe que podrían rastrearlo, ubicarlo y saber dónde está, y se acabó todo, ¿no? Entonces creo que por lógica tienen reglas muy claras. Claro, saben que no deben de interactuar más allá de lo preciso, punto. O sea, al margen de su personalidad, ¿no? No se conmueven también, ¿eh? No pueden, es parte de... Tú puedes llorarle, decirle, claro, mira, ahí está la información de mi vida, me voy a matar, que no les importa. Claro, es que es parte de su champo, pues, ¿no? O sea, el delincuente profesional no se va a conmover, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? Si no, quiere decir que no está hecho para eso, así de simple, ¿no? Entonces, creo que por ese lado va el hecho de que no te conteste o no haya llegado a hablar más. Claro, es parte de su estrategia, en realidad, el hecho de no conversar tanto, ¿no? Vamos con lo que Fonchi opina, de ahí todos, por favor, con las preguntas. Rápidamente, querido Fonchi. Bueno, Sandro, así como hay una personalidad antisocial, que son personas que en la sociedad se zurran en los demás y anteponen sus necesidades a las del resto, es lo que estamos viendo ahora a nivel cibernético, ¿no? Son personas que simplemente no les interesa destruir una vida, literalmente destruirla, muchas vidas, o muchas vidas, por lograr un objetivo que puede ser cualquiera de los que has mencionado, desde dinero hasta extorsionarte con cualquier tipo de necesidad que esa persona tenga, ¿no? El antisocial de a pie ahora tiene un arma mucho más peligrosa llamada la computadora, ¿no? Y si esa persona además tiene estudios en este tipo de temas, tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana. Hoy en día, con la inteligencia artificial, las fotos te las modifican y te las ponen como tú como a la persona le dé la gana, ¿no? Y te pueden meter en un problemón. Obviamente, después se puede hacer una investigación y darse cuenta de que no es una foto real, pero ya el daño está hecho, ¿no? Ya el daño está hecho. Uh-huh. Entonces, yo creería que es un perfil psicológico antisocial, el de personas que realmente les importa muy poco el daño que puedan hacer a otras personas, ¿no? Así correcto, es. Ahora sí. Jorgito Carvajal. Claro, ¿qué es lo que iba a decir? Ya me olvidé. Ya me acordé. Con respecto a ese tipo de personas, ¿no? O sea, de hecho, Maquiavelo en El Príncipe dice algo. O sea, va más por el lado del gobernador, pero cumple también para, en este caso, esos ciberdelincuentes o delincuentes en general, ¿no? Justamente dice que
el gobernante, el príncipe, no debe nunca contratar justamente mercenarios, porque el mercenario no va a trabajar en función a la persona, en función al país, sino trabaja en función a sus intereses. Muchas veces el trabajo que hacen estos delincuentes es exactamente por su interés. Su interés es tampoco que no lo encuentren. Entonces, mantener una conversación contra la persona implicada, pues es muy muy problemático para ellos, ¿no? Porque efectivamente sí se puede rastrear, incluso aunque se use una VPN, se puede llegar a ubicar a la persona, ¿no? Pero, a ver, Fonchi, mi pregunta va más con el tema de ahora, en este 2023, ahora que vivimos en una era que no pienso que esté acelerando, pienso que está desacelerándose a sí misma, pero que sí la tecnología ha avanzado a una gran cantidad de dimensiones en las que básicamente pienso yo que incluso el concepto de Dios se está transmutando, ¿no? Porque básicamente sin este bichito que llamamos celular, la persona no puede vivir. Si desaparece o no podemos entrar a la cuenta, se puede caer la iglesia del barrio, pero se te pierde el celular y estás al borde de una taquicardia, de un paro cardíaco, o entrando al punto de entrar justamente a un manicomio, ¿no? Entonces, cuando llegan a suceder estas cosas y las personas entran en ese estado, bueno, en el caso de Sandro un poco más o menos porque me cuentan, asumo que se ha hiperventilado, que ha entrado en un ataque de ansiedad y todo. Una técnica que Ana Rosa vio es justamente el tema de la respiración, es buena, ¿no? Para oxigenar el resto del cuerpo, pero de ahí en más, ¿cómo uno puede empezar a combatir todas estas cosas? Porque lo que mencionas de Maslow, justamente con el tema de la seguridad, es muy importante. Y hoy por hoy se está viendo en las calles que mucha gente, muchos emprendedores, no saben si empezar negocios nuevos, no saben si dejar sus negocios, si irse del país y cosas por el estilo, porque el problema no es ya hacer las cosas, el problema no es empezar de cero, el problema es que te queda ese trauma clavado en la memoria y no sabes si todo acto va a terminar de la misma manera, ¿no? Y terminas de alguna forma volviéndote una persona medianamente ansiosa. Yo me considero de por sí una persona medianamente ansiosa. Tiendo a pensar muchas veces una serie doy un paso y tengo 1000 panoramas desde cómo me puedo haber roto el pie hasta cómo puedo haber llegado a la luna de repente solamente con ese paso, ¿no? Y peor cuando te pasan estas cosas. Entonces, ¿cómo una persona puede empezar a superar estas cosas que no son fáciles? Así es. Mira, me has hecho pensar fuera de la caja, porque yo vengo de una realidad, de una época en la que estos problemas no existían y nadie nos preparó para eso. Yo creo que los chicos más jóvenes ya son conscientes de ciertos riesgos que pueden correr y están más preparados para afrontarlos. Pero creo que toda persona que va a iniciar un negocio, toda persona que va a invertir en una empresa mediana o pequeña, tiene que primero que nada, en la actualidad, contar con una persona, un contacto como Sandro, por ejemplo, ¿no? Que es alguien que tú puedes acudir, claro, es alguien que tú puedes acudir y decirle, oye Sandro, mira, me está pasando esto, y es una persona en la que confías tanto que sabes que lo que te va a decir te va a ayudar. Porque los golpes aprenden en realidad. Exactamente. Te hacen aprender, enseñan. Totalmente, eso es histórico, ¿no? Entonces, creo que es importante tener en cuenta que así como antes tú tenías que aprenderte tu RUC, tenías que aprender cómo tu clave sol y cómo ir al Banco de la Nación y la detracción y todo lo demás, ahora tienes que además, si vas a usar redes, y no hay negocio que hoy en día no use redes, tienes que encontrar a una persona, es algo así como un 911 de seguridad, ¿no? Pero cibernética. Un guardaespaldas cibernético que te cuide las espaldas y te dé la seguridad que tú necesitas para trabajar tranquilo, ¿no? Ahora, regresando al tema de qué hacer inmediatamente, cuando inmediatamente descubres que te han robado información. Lo primero, y creo que como elemento terapéutico SOS, funciona muy bien lo que dice Ana Rosa. Primero que nada, respira. ¿Por qué? Porque el temor, que es lo primero que sientes, lo que hace es llevar toda tu sangre hacia las extremidades superiores e inferiores, ¿no? Para prepararte, desde la época más primitiva del ser humano, a huir en caso sea necesario.
y en ese momento tu cerebro pierde sangre y no piensas con claridad. Sandro, por ejemplo, nos contaba un elemento psicosomático muy interesante que le sucedió, y perdona que lo diga así, Sandro, me imagino que debe haber sido horrible, pero es interesante entender por qué Sandro perdió el habla. Sandro perdió el habla porque el área del habla se encuentra en el cerebro y no había la sangre necesaria. En ese momento su corazón estaba palpitando tan fuerte, porque entras en esa sensación de pálpito casi de taquicardia, que toda tu sangre va a las extremidades superiores e inferiores para prepararte para enfrentarte a un tigre de dientes de sable o a un tiranosaurio, porque desde esa época nuestro cerebro reptiliano ya está metido en nuestra cabeza que ante el peligro el cuerpo funciona así. Para eso son las emociones. Entonces respirar va a hacer de que te tranquilices y poco a poco vayas recuperando la sangre en la cabeza. Pero inmediatamente después lo que tienes que hacer, y yo estoy seguro que muy pronto vamos a ver en la televisión, en diferentes medios, a gente que te va a recomendar qué hacer en el caso de alguien te hackee una cuenta, ¿no? Como cuando empezaron a usarse con tanta frecuencia las tarjetas de crédito o de débito y te decían, en caso te roben, marca tal número y las bloquea. Ya, eso entró en el cerebro de la gente y le dio tranquilidad. Pero alguien como yo, ¿no? O mi padre que tiene una empresa, estoy seguro que si le pasa eso, él no sabe qué hacer, no sabe. Bueno, mi padre lo conoce a Sandro y confía mucho en él, pero otras personas mayores que tienen empresas probablemente entren en desesperación, y lo primero que tienes que hacer, luego de calmarte mediante una respiración profunda, es buscar un aliado que te asesore, que te aconseje. Y por último, empezar a buscar el pensamiento más positivo posible en ese momento de desgracia. Es decir, ok, me han robado tal cosa, tal otra, estas cosas las puedo recuperar, estas cosas no, ok, pero todavía tengo vida, todavía tengo clientes que me conocen, que si les llega una comunicación inadecuada van a saber que no soy yo, y llenarte de esos pensamientos positivos para poder hacerle frente a la situación, ¿no? Porque de no estar en esa capacidad, ahí sí entras en un bucle de desesperación que realmente te puede llevar a una crisis muy grave que puede llegar a conducirte a terminar con tu vida, ¿no? Así que eso es importante tenerlo en cuenta, por supuesto. Buenas noches, Monchi. Muy bien con tus consejos para poder superar esta crisis emocional en la su autorregulación, como le dicen, es homeostasis, le dicen, ¿no? Equilibrio de la persona. ¿Qué recomendarías ya a una persona que pasó por eso, hizo todos los tips que recomendaste y de repente a pesar de eso aún no lo supera, ¿no? Sigue con ese pensamiento de caimiento tal vez de repente de su estado de ánimo, ¿no? No sé si recomendarías de repente a un especialista, no sé, para que pueda continuar con su tratamiento, ¿no? Porque hay personas que no lo superan, no todos somos iguales, ¿no? Hay personas que se caen demasiado. Y así es. Ese es mi plan. Así es. Por eso en Sol Frecuencia Primera, Sandro, cada vez que puede dar mi correo electrónico, busquen un profesional, ¿no? Un profesional con quien hablar, a explicarle la situación, decirle lo que están pasando, y esa persona los puede ayudar a encontrar cierta paz y cierta tranquilidad, porque para eso hemos estudiado. Creo que es una buena recomendación llamar a un amigo que te pueda dar una mano, o si no tienes un amigo con cierto nivel de manejo de emociones, pues un psicólogo, ¿no? Es lo inmediato, lo más recomendable en cualquier situación estresante o de desesperación que un ser humano pueda pasar. Y fíjate que lo curioso es que le puedes comentar a mucha gente y mucha gente no entiende lo que te está pasando. ¿Pero qué te han robado? ¿Te han robado la billetera, tu casa? ¿Qué ha pasado? Y no entienden. Así es. Tienes que decirlo a alguien que entienda del asunto. Acá está... Hola, buenas noches, Juanchi, ¿cómo estás? Sí, Dale. el tema de lo que has dado de la pirámide de Maslow,
yo te comento, yo estudio psicología y me has hecho recordar los años de la universidad. Y te lo juro que sí, es decir, esa es la base, ¿no? Es decir, el segundo peldaño es la seguridad. Y si tú no estás seguro, no vas a poder seguir más. Tal cual. Y hay personas, como dice Sandro, que lamentablemente todo el mundo dice, ay, pero ¿qué te robaron? ¿Qué te pasó? No te robaron tu plata, no te robaron tu casa, pero te robaron lo que para ti era importante y lo que te puede afectar emocionalmente es horrible. Porque lo hemos, como dice acá mi compañera Isela, son personas que se pueden caer, pero ¿qué pasa con estas personas que son antisociales y que su mundo es solamente las redes sociales y tienen sus cuentas, sus YouTube, tienen sus TikTok, y estas cuentas se ven vulnerables, Jorgito, por favor. No, yo perdí mi cuenta de Google hace poco. Se ven vulnerables y está su vida. Es su vida ahí, porque te comento, porque yo he tenido un caso de un adolescente que tenía su cuenta de TikTok, que el contenido era X, ya así, para cualquier persona era un contenido irrelevante, pero pasó algo con el celular que se perdió la cuenta, tú lo hubieras visto una semana entera ensollozando, decía, pero ¿qué se te perdió? No, que mis seguidores, pero ¿quiénes son? Entonces, el impacto que te puede dar es horrible. Y superar eso es traumático en algunos casos, ¿no? Entonces, hay que buscar sí o sí un profesional que te pueda ayudar, pero que entienda, porque si no entiende va a estar perdido. Claro, y acá hay que mencionar una cosa muy importante. Hay mucha gente que hoy prefiere socializar a través de los medios sociales que personalmente. Entonces, le cortas ese placer ya tan necesario, esa gasolina para su vida, pues lo estás mutilando. Le estás mutilando una parte emocional fundamental para su vida. Ya se acostumbró, para bien o mal. Hay gente que goza mucho haciendo TikToks, siente que eso le motiva la vida, y de diferentes edades, ¿no? No solamente chiquillos, también hay personas hasta adultos mayores que lo hacen, o que inclusive, bueno, simplemente prefieren ver, simplemente a ver qué cosa me ofrece esto, qué encuentro acá, y ya no tienes eso a lo que te acostumbraste. Peor todavía si creas contenido nuevo y tienes gente que te sigue y que te dice, oye, bonito, que felicitaciones, esto, que el otro, ya te acostumbraste a ese mundo y ese mundo se corta, te lo corta a alguien al que ni siquiera puedes enfrentar, no puedes negociar nada, simplemente te lo cortó y ya, y no tienes más que hacer porque el lugar donde estás, que es Facebook, es hermético y al final terminas en un bucle donde te manda a preguntas frecuentes, te pregunta de la comunidad y al final te vuelves a lo mismo y no hay solución. Entonces sientes pues que estás muerto. Claro, y en esos casos Google o estas empresas que ahora utilizan bots, en lugar de ayudarte, te hacen entrar en una rueda, en una viciosa desesperación, ¿no? Porque cada vez te pones más nervioso, te ves en un callejón sin salida. Al final te dice que tienes una cuenta nueva. Imagínate, ¿no? Claro, no, es tensionante porque a consecuencia, por ejemplo, de estas cosas que han pasado, ahora uno entra a las redes y ve un montón te ofrecen un montón de cosas, ¿no? O ves páginas muy interesantes, que dependiendo del interés que cada uno tenga, ¿no? Donde te dicen, te ponen un enlace para que ingreses a ver o a leer un contenido, a descargar un app, y ya te da cosa entrar porque dices, uy, si entro y es también, ¿no? En este caso me van a craquear o hackear, sea cual sea el caso, ya no quieres entrar, ¿no? De pronto tú como empresa también te dicen, te recomiendan en marketing que tú tienes que darle la mayor facilidad al cliente para que entre rápido a tu contenido, para entrar en contacto rápido. Entonces tú también creas tus propios enlaces y de pronto ya no entran, pues, porque también están con temor a hacer... Te doy un ejemplo muy práctico. Cuevana es una página que ponía enlaces para ver películas gratis, que normalmente las estaban hospedando en Mega, que es de este hombre de Nueva Zelanda, y otros sitios más. Entonces, bueno, Cuevana dice, bueno, yo solamente pongo los enlaces, yo no los hospedo, pero bueno, por eso se quería librar. Y Cuevana fue creada en Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? El gobierno, acá en Perú, por ejemplo, ha prohibido que mediante Indecopi
una norma Indecopy que se publique sites como Cuevana, ¿no? Nula.nu y otros más. Pero para eso entonces han creado, digamos, mirrors o espejos, como, y otros países también generan esa prohibición, como Cuevana.cx, y bueno, como que ahí está la cosa. Pero ¿qué pasa? Aún con todo, hay películas de alto impacto, digamos, de estreno, las que todos quieren ver. Por ejemplo, recientemente se estrenó Transformers, por ejemplo, la nueva, la que se ha grabado con algunas escenas en Perú, y muchísima gente prefiere verlo en la computadora que verlo, ir al cine a verlo, ¿no? Ahora es un poco eso, ¿no? Verlo. ¿Y por qué? Porque acá lo puedes ver una y otra vez, parar, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo moderno. Si bien no está todavía en streaming oficialmente, extraoficialmente dicen que sí. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen Cuevana. No sé, XYZ, Cuevana.video, etcétera, etcétera. Son supuestos sites de Cuevana o de otras páginas que supuestamente te ofrecen la película de Transformers. Y entras ahí y sí, acá está, y te ponen, ¿no? Los pósters de los Transformers, todo eso, con algunas escenas supuestas, y tú caes, y entonces comienza a aparecer, ¿no? El branding, el logo, el intro, ¿no? De la Warner Brothers, de la 20th Century Fox, o de la empresa que esté encargada, y luego se interrumpe y te dice: está bien, pero para poder ver, ¿no? Esa película, descárgate este programita, y ya, estás a un paso de poder ver la película de Transformers. Te la descargas y te fregaste, porque nunca la vas a ver. Es precisamente, nuevamente, estos amigos de lo ajeno que están queriendo poner su bendito, por no decir maldito, video del señor Elon Musk. Como una forma, ¿no? Porque hoy se les ocurrió lo de Elon Musk, mañana se les ocurrirá otra cosa. Hay una cosa que quería decir, ¿no? Que va justamente con respecto a eso, y un poco con lo que primero hablábamos, porque hay un tema que es la persona, que es muy interesante. Hay un canal en YouTube que es GW Documental, que justamente tiene un documental que está, libre en YouTube, que se llama La comercialización de la propia imagen, los peligros de las redes sociales. El documental es muy interesante porque, si bien habla de la adicción a las redes sociales, hay un momento que empieza a hablar acerca de lo que vendría a ser la supresión de la vida al momento que entramos justamente en estos simulacros, digamos, ¿no? Y cómo termina justamente afectando a las personas cuando estas también quieren salir, porque generamos una máscara y esa máscara responde de una manera distinta. Pero las personas no solamente no somos los únicos que tenemos máscaras, sino la tecnología también. No sé si el término existe o si existirá de repente como área de carrera de estudio en la psicología, pero yo creo que va a tener que empezar a aparecer una psicología sobre la tecnología en la actualidad. Totalmente. No, porque ahora ya estamos entrando con el tema de inteligencias artificiales, pero también con esta inteligencia primitiva que ya tenía las redes sociales, con los tipos de comportamientos que ya también tenían, y cómo se están empezando a relacionar con nosotros, va a tener que suceder algo. O sea, ya hay casos reportados de robots que, por ejemplo, están entrando en estrés laboral. Hay inteligencias que ya se están demostrando que llegan a agarrar estrés laboral, que pueden ser vulneradas justamente por ese aspecto, porque pueden llegar a literalmente frenarse. Y el problema ya no es solamente que se puede llegar en este caso a hackear, a vulnerar, craquear la cuenta de una persona, sino que se puede llegar incluso a vulnerar muy fácilmente la integridad incluso de empresas que tienen en muchos casos sistemas de seguridad como que muy altos y personas que incluso trabajan con ellos. Entonces, ahí creo que también ya la sociedad tiene que empezar a entrar, creo que en otro sistema. La tecnología actualmente, un poco como lo que decía Sandro, ¿no? Con el tema de Cuevana, que efectivamente Cuevana es un mostrador. Lo que pase de ahí en adelante es otra cosa completamente distinta. En el 2003, si no me equivoco, sucede algo así con Silk Road y Ross Ulbricht, que justamente dijo, bueno, yo creé un mercado, lo que la gente hizo en el mercado es otra cosa. Si en el mercado comercializaron personas o tanques, pues fue un tema completamente separado, ¿no? Pero el problema es cómo la tecnología está empezando ya a afectar a la sociedad, a las personas, y ya no es la tecnología de hace 10 o 20 años, que era una tecnología más analógica, sino ahora es una tecnología muy orgánica.
Y eso responde también a un tipo de cambio en el comportamiento de las personas. Hoy por hoy hasta los navegadores incluyen ya inteligencia artificial, ¿no? Los navegadores más actuales, ¿no? Los celulares están empezando a cambiar, los programas en los que trabajamos también están empezando a cambiar, y es muy fácil vulnerarlos a ellos para que nosotros podamos caer en cualquier tipo de engaño. Peor aún con esta nueva tendencia de ir al clouding, de llevar toda la tecnología a la red, que ya no tengas que instalar algo, que si bien puede ser un beneficio para las personas porque ya no tienes que descargar algo, el hecho de equivocarte en un solo link te puede hacer ir hacia otro lado, y una persona tranquilamente puede entregar toda la información, y efectivamente nunca toda leemos tu vida, contratos. Sí, definitivamente, lo dije hace un momento. Perdí mi cuenta de Google hace unos 2 meses ya, creo, y mi primera reacción en el momento fue como que, no sé, tú José, tú Jack y tú Johnny se quedan tranquilos porque no es el momento. Para quien no ha entendido, son licores. No, o sea, no era el momento, tenía que de alguna forma encontrar otra solución, ¿no? Y fue una semana frustrante porque no podía entrar a mis archivos de Google. Yo trabajo bastante en la red, en la nube, entonces todos mis archivos los tengo en la nube. ¿Y por cómo si lo perdiste no nos contaste acá del programa? Se hizo una actualización de la clave, y no fue ni siquiera un craqueo, simplemente me pidió ya una actualización porque la clave, la cuenta la tenía de años. Al menos en mi caso tengo una cuenta que es solamente para trabajos, entonces no la modifico para nada. Entonces cuando se me pidió esa actualización, la actualicé, pero no me he dado cuenta que estaba con los 2 pasos, y yo ya había cambiado, y entre los 2 pasos me tenían que enviar un mensaje a mi número que yo ya había cambiado. Entonces, te olvidaste de eso. Claro, ahí fue el problema. Se me cerraron todo. No podía entrar al Drive, no podía descargar archivos, no podía compartir. Se me separó la computadora de la tablet, del celular, de todo. Entonces, hacer algo en ese momento era castrante, frustrante. Pero sí puede. Mira, hace unos días, una tía mía que ya es mayor, obviamente en su celular no sé qué cosa había hecho, y había pues entrado miles de bichos, ¿no?, al celular. Entonces le dije, tía, vamos a tener que formatear tu celular. Entonces le formateé el celular, le digo, pero tía, ¿qué correo tienes? Y ella tenía un correo de Hotmail, o sea, de hace años, tenía con su clave, que no sabía si es que era o no, o sea, le tenía apuntado un papelito así todo, ¿no? Es que esa cuenta ya no estaba ligada a nada. Claro, por eso, ¿no? Entonces, ella lo tenía así. Yo le digo, tía, cuando y encima el número de este celular era nuevo también, no era del celular anterior que había tenido. O sea, todo era del anterior, no era nada nuevo. Entonces le digo, a ver, vamos a tratar, bueno, formateé todo, vamos a entrar a tus redes, a Facebook. No, pucha, que no sé cuál es la clave. Tengo este correo y esta clave, ¿no? No sé qué es lo que hice. El asunto es que entré al correo y efectivamente tenían que enviar un mensaje, y me salió una opción ahí que ya no es mi número telefónico. Y puse el nuevo número y ahí me llegó. El problema es que a mí no me salían esas opciones ya. Piña. A mí ya no me salían. Wow. Lo único que a mí me decían es que ese punto, o sea, y eso es lo que digo a veces, la tecnología avanza, y mientras más años cumples, la tecnología se aleja más de ti, se da más a los jóvenes. En mi caso, en el momento, y también un poco es el tema de la desesperación en el momento, porque no podía entrar a la cuenta, es intentar recuperar la cuenta muy rápido, y se me bloquearon muchas opciones. ¿No? Entonces, el recuperar la cuenta me demoró casi una semana. Y como digo, es una semana de frustración, porque no puedes, y tampoco puedes conversar. O sea, incluso en un momento se me metió en la cabeza, ok, me voy a la Argentina porque era el único lugar más cercano donde había una oficina de Google que sí me podían atender. Entonces dije, me voy a Argentina y pues entro con las patadas porque tengo que recuperar. Entonces ha sido toda esa semana de un sistema de... Claro, es como, no sé, como estar viviendo una suerte de duelo o una cosa por el estilo. Y no se puede conversar con una inteligencia artificial que todavía es muy primitiva, porque no puedes. O sea, no va a haber un punto de integración, porque todavía recién están implementando recién eso las empresas. No puedes conectarte con la empresa porque es muy difícil en algunos lugares. En nuestro caso, Perú está muy desligado de Google, a pesar de que tenemos una empresa, ¿no? Y efectivamente lo que Sandro dice, conversar con alguien es muy difícil, porque a menos que la persona entienda de lo que le estás hablando, porque la mayoría, por más de que use el sistema, no lo entiende, tampoco te va a entender. Entonces es un momento en el que te puedes sentir efectivamente solo. Es un momento en el que no sabes exactamente cómo poder superarlo, ¿no? O sea, a mí me duró una semana de ver a cómo lo recupero.
¿no? Lo logré recuperar, pero ahí justamente se me viene ese tema, ¿no? Siendo que en la actualidad ya tendrían que haberse, o deberían estar planteándose justamente un tema de psicología, no solamente, o sea, de psicología enfocado también en el tema de la tecnología, y que afecte tanto al lenguaje de las computadoras, de la información, para con las personas, y de la persona hacia el mismo sistema. Porque Correcto. Es algo que siento que no existe hasta el momento, o no sé de repente si Fonchi tiene algo de información con eso. Claro, de hecho, no sé si sirvió en algo, o sea, en el momento en que estaba haciendo esto con mi tía en su celular, de que obviamente mi tía no tenía pues gran información relevante, ¿no? Ella usa el celular para contestar llamadas, sí entra a sus redes y tiene sus grupos de tejido y esas cosas, ¿no? Entonces le digo, tía, hablé con ella, le digo, tía, voy a formatear tu celular y vas a perder todos los nombres, por lo menos los nombres de tus contactos, o sea, no sé saber de quiénes son los números, nada, ¿no? Capaz no podemos volver a entrar a tus redes, a tu Facebook, felizmente solamente tenía Facebook, y tus videos, esos porque mi tía copiaba el enlace y los mandaba a los WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, de pronto me llega un mensaje de mi tía con un enlace de Facebook, porque es un video que ha visto de un tejido y me lo está dando para tenerlo guardado. Esa es su forma de guardarla. Entonces le digo, tía, vamos a entrar y vas a poner todo eso, pero no te preocupes, que yo de ahí te voy a enseñar cómo te puedes guardar tus videos en el Facebook sin necesidad de tener que mandárselos a alguien. ya ves. Entonces era como que medio relajado, ¿no? Como que ya no importa, pues que se pierde eso, ¿no? Entonces en ese proceso fue que veo esa opción. A ver, vamos a tratar, pum, y me salió que pudo recuperar su correo, pudo entrar a su Facebook. Lo único que no pudo fue con el WhatsApp, porque el número de los contactos estaba con el número anterior, que ese sí ya lo había perdido. Entonces se lo volví a colocar y le dije, a partir de ahora, tía, todas las noches a las 3 de la mañana te va a actualizar tu WhatsApp, te va a guardar tus cosas. Entonces para la siguiente vez que te pase eso, porque es muy probable que le pase, ya vas a poder salvar todos tus contactos. Pero muy estaba como que relax, ¿no? Entonces fue como que las cosas se solucionaron más fácil. No estaba con esa tensión de se perdió algo, ¿no? Muy bien, querido Fonchi, muchas gracias por acompañarnos y tu conclusión final. Apunto a dos cosas, ¿no? Que durante la conversación han aparecido y me parecen importantes. Número uno, el tema de los niños. Mucho cuidado porque son personas altamente susceptibles de ser embaucadas por estas personas, estas mafias que hay. De hecho, antes que te corte, y con los adultos y adultos mayores que pues no tenemos el conocimiento que tiene Jorge, por ejemplo, que tienes tú, Sandro, del manejo de la información, a dónde acudir, qué hacer, cómo formatear. Esas cosas para mí son chino, ¿no? Entonces es importante que ambos grupos etarios tengan ese cuidado con respecto a toda la información que tienen en redes, tienen en Google. Y pues nada, Sandro, agradecerte a ti una vez más la oportunidad que me permites de compartir con ustedes este espacio. Espero haber sido de alguna ayuda. Y nada, un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todo el panel que siempre engalana este programa. Por cierto, tu correo electrónico, querido Fonchi. adiasclat@gmail.com. Excelente. Muchísimas gracias, Fonchi. Jorgito quiere nuevamente decir algo urgente, adelante. Sí, es algo respecto al tema de los niños que justamente Fonchi está diciendo. Hay países donde se está empezando a tener un cierto tipo de cuidado con respecto a ello. En la semana justamente salió una noticia en la que justamente en una localidad irlandesa que se llama Greystones, al sur de Dublín, un municipio acaba de prohibir el uso de equipos móviles celulares para menores de 12 años. Por diversas razones, ya sea por atención, nivel cognitivo, entre muchas otras cosas, ¿no? que a la larga, benefician. Tal cual, extraordinario. Y me has hecho acordar, y con esto termino, Sandro, hay un youtuber muy famoso español llamado Auronplay, que bueno, pues tiene este programa, bueno, tiene varios programas, pero a mí me gustan mucho aquellos en los que hace bromas. Y hay una broma de Auronplay en donde llama a un joven a decirle que le van a quitar todos
premios ganados en, qué sé yo, FIFA o Pokémon o cualquiera de esos juegos que los chicos están metidos y el chico reacciona de una manera tan emocional, que es lo que decía Ana Rosa. De repente nosotros no entendemos lo que significa para cada persona lo que tiene, lo que le ha costado tener en sus redes, toda esa data, pero para ellos es vital muchas veces, así que tengamos cuidado con eso y démonos cuenta pues de que tenemos que tener hoy en día mayor cuidado con las redes. Este también ha sido un programa que me ha jalado las orejas, Sandro, porque como tú sabes estoy relanzando Kaizen y no estoy preocupándome por el tema de la información, las nubes, así que voy a empezar a preocuparme. Y por cierto, felicitarte por el podcast y canal de YouTube que han lanzado. ¿Cuál es el nombre? Es De Pacientes Nada. De Pacientes Nada. Muy bien. Te felicito y les invito al público también a que lo pueda apreciar en la red audiovisual YouTube de Google. Muchas gracias, querido Fonchi. Siempre es un placer saber de ti y hasta muy pronto. Encantado. Chao. Hasta la próxima. Muy bien. Volvemos. Esto es Extremos, episodio número 750 en Sol Frecuencia Primera.